Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en Condición de Tránsito por Costa Rica, a cargo del arquitecto Carlos Vargas Alfaro. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, esta charla está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el arquitecto Carlos Vargas Alfaro. Es graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica y actualmente es profesional independiente. Nos presentará su trabajo de tesis de grado enfocada en arquitectura de emergencias, sostenibilidad, madera como material de diseño. Sin más, le damos la palabra al arquitecto Carlos Vargas para que inicie su conferencia. Hola, buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Ok, bueno, como lo mencionó la colega, yo les voy a exponer lo que fue el trabajo de grado para optar por la licenciatura en arquitectura, titulado CATEM, Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en Condición de Tránsito por Costa Rica, Las Tablillas, Los Chiles, Alajuela. Esa es su ubicación. Primeramente, comentarles que, bueno, el tema de migración es un tema que siempre ha estado en vigencia, más que todo ahora. Es una situación que va a venir en aumento por estos fenómenos políticos, sociales y económicos que presenta tanto la región como a nivel mundial. El proyecto se enmarca en la línea de arquitectura humanitaria y pretende ser un modelo de atención primaria para las situaciones de emergencia. Dentro del contenido que se abarca, tenemos lo que sería la parte introductoria y 3 puntos importantes para el diseño y la elaboración de la propuesta: el usuario, el sitio en el que se encuentra y propiamente la propuesta. Dentro de los aspectos introductorios, se nos hace esta pregunta, ¿verdad?, de por qué Costa Rica debe atender a la población migrante. Dentro de los marcos legales que nos encontramos, bueno, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual nos dice que cualquier persona es libre de transitar en cualquier territorio y regresar a su propio país. Tenemos también la Ley General de Migración y Extranjería y diferentes organismos internacionales de los cuales Costa Rica forma parte. Además, también los impactos demográficos que se tienen a la alza en los próximos años de estos fenómenos migratorios. Y recientemente el comportamiento de la pandemia hace que las personas empiecen a tener un efecto de búsqueda de su hogar, un efecto contrario a lo que generalmente sucede, que es migrar de su país, sino más bien retornar al propio. Dentro de estas mismas justificaciones, ¿por qué es importante brindar un espacio de atención a las personas migrantes? Bueno, es importante porque se consolida el derecho que las personas tienen a su libre tránsito, una mejor calidad de vida durante su proceso de tránsito, también una cohesión social para la incorporación de estas personas dentro del sistema productivo y por un interés municipal y regional en la zona. Estos aspectos son importantes a nivel gubernamental para tener una cuantificación más clara de esas personas migrantes que transitan de manera regular e irregular por el país. También una seguridad a nivel local y protección al propio migrante, facilitadores también de lo que es un sistema de salud. La parte cultural es importante, mantener su estatus legal, la protección local y una infraestructura de emergencia adecuada para la zona. Dentro de esta problemática, nos damos cuenta que el país no está preparado a nivel de infraestructura para poder albergar temporalmente las corrientes de migrantes. Este fenómeno, como lo dije anteriormente, afecta a la realidad social, política y económica de nuestro país, y las circunstancias que vivimos hacen que sea indispensable esta infraestructura. A nivel de tiempo, en los últimos, podemos decir desde el 2015, empiezan a haber esos fenómenos un poco más masivos. Se presentan gran cantidad de personas de nacionalidad nicaragüense o cubana que tienen esta búsqueda por transitar por nuestro país hacia la zona norte del continente. Recientemente, bueno, esto es un mapa un poco desactualizado, podemos
tal vez contemplar también la zona norte de Europa, en la que estos migrantes empiezan a transitar a la parte sur de América y aquí empieza su recorrido de tránsito por América Central hasta llegar a los Estados Unidos. A partir del 2016 hubo un incremento de migrantes extracontinentales, tanto de la zona oeste de África y la parte sur también de Europa. A partir del 2018 empieza a haber un aumento en la población nicaragüense, esto por conflictos políticos, y empieza a haber un crecimiento en los estatus de refugiados en el país, de nacionalidad cubana, salvadoreña y colombiana. En los últimos 3 años, desde el 2019, 2020 y en casos recientes, empieza a haber un crecimiento bastante significativo en lo que son estas personas o estas corrientes migratorias, a raíz de la pandemia, de esos conflictos políticos, por ejemplo, en el 2019, el 4% de la población migrante presentan solicitudes de visa solamente de tránsito de países como India, Nepal y Congo para poder transitar de manera legal hacia los Estados Unidos. Este fenómeno pues es de la realidad nacional y nos hace preguntarnos eh, cuáles son esas soluciones espaciales que se necesitan dentro de este sistema o dentro de este centro para poder garantizar las condiciones básicas humanizadas que requieren las personas durante ese tránsito. Y también cómo este espacio pueden, durante su corta estadía, recordemos que es temporal, permitir que esta condición se sienta un poco más humanizada, que se busque una integración de manera social y productiva también del propio migrante como, como una parada a su siguiente destino. De los objetivos, bueno, propiamente es el diseño del centro de atención temporal y se ligan tres, como lo mencioné anteriormente, bastante fuertes en la propuesta, lo que sería la identificación de estos usuarios, cuáles son esas características bases que me hacen parte fundamental del diseño, el estudio del lugar o del sitio, como características ambientales, ubicaciones y demás que hacen también propio el conjunto a diseñar dentro de la zona y por último, pues el diseño propiamente. Empezando con este primer objetivo, esas características del usuario, se logra identificar tres personas, no llamémosles perfiles, para el propio centro de atención temporal. Dentro de ellos está lo que sería el cliente, para quien lo estamos diseñando. En realidad, esto es una coordinación interinstitucional entre lo que sería la municipalidad y la Dirección General de Migración y Extranjería, formando también parte importante en diferentes instituciones gubernamentales como es el PAN y la Comisión Nacional de Emergencias, el INAMU, la Policía de Fronteras, el Ministerio de Salud, formando una alianza estratégica para poder atender a estas personas. Tenemos lo que serían funcionarios propios del centro, cuyas necesidades parten desde los servicios administrativos y los propios servicios que los migrantes necesitan. Y como punto fuerte tenemos a este usuario migrante que vendría a ser el protagonista del centro. Dentro de sus características pues son muy variadas. Tenemos perfiles heterogénicos que son multiétnicos, multilingües, de una diversidad etaria, diversidad sexual, pluricultural, con diferentes necesidades espaciales. También hay que tomar en cuenta que estas personas vienen vulnerables durante ya su trayecto hasta acá. Y también dentro de esos propios perfiles tenemos personas que viajan solas, en parejas, en familias, en grupos y con otras necesidades diferentes. Todas estas características se filtran para poder definir espacios y modulaciones para diferentes maneras de viaje. Parte importante aquí, como conclusión tal vez de estos mismos usuarios, es que las burbujas no se rompan, es decir, no debería de existir una clasificación de las personas, ya sea por su sexo, por su edad, sino más bien que los mismos núcleos de viaje en los que se vienen sean los que se mantengan durante todo el centro. Se realiza una cuantificación para ver qué capacidad debería de tener el centro, supliendo los dos centros existentes en el país, uno ubicado en La Cruz, Guanacaste, y otro ubicado en Golfito, con capacidad de 70 a 85 personas diarias, lo que nos arroja que para nuestro centro, que sería el que viene a cubrir la tercera frontera terrestre,
tendría que tener una capacidad de 80 a 100 personas diarias y así duplicar también su capacidad cuando haya una situación de emergencias. Dentro de esos perfiles se contabilizan perfiles migrantes, transcontinentales, los migrantes continentales también, transportistas que pasan por la zona, los mismos residentes que pueden formar parte de el conjunto. A raíz de esta cuantificación de usuarios, se define el programa, un programa administrativo para lo que serían los funcionarios de servicio y complementarios, y un perfil para lo que sería migrante, tanto de hospedaje, de aseo y actividades exteriores. Se contabilizan también las huellas que debería tener el mismo centro. Empezamos con las características del lugar, del sitio. Dentro de esas características, bueno, nos encontramos en lo que sería la zona norte del país, en la provincia de Alajuela, en los Chiles, específicamente en Las Tablillas. Estamos ubicados en una zona rural, rodeada de una expansión piñera con actividades ganaderas y agrícolas de subsistencia. También es uno de los cantones con el índice de desarrollo humano más bajo del país, por lo que es importante estas características sociales a tomar en cuenta. Ya propiamente en lo que sería la ubicación del sitio, nos ubicamos justo entre el límite político entre Costa Rica y Nicaragua, en la carretera nacional, la 35, sobre esta ruta, frente a lo que serían las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Esto presenta un movimiento constante de 200 personas por día de tránsito. También se pierde un poco lo que sería la frontera como tal. Estamos en una zona transfronteriza, por lo que esas características también son importantes a la hora de diseño. Es importante también mencionar que nos encontramos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, que es una línea que bordea el perímetro norte del país, de 2 kilómetros de ancho, con los únicos terrenos para construcción ubicados justamente donde estamos. También mencionar que hay una diversidad bastante grande en lo que sería la vegetación endémica de la zona, igual de su fauna, por lo que las corrientes migratorias de animales también son importantes a tomar en cuenta, así como la implementación de vegetación nativa para la reforestación del lugar. Dentro del espacio nos encontramos, bueno, estos dos terrenos habilitados por el Estado. Son las únicas dos zonas que se pueden intervenir dentro de la zona fronteriza. El primero de ellos es donde se ubica actualmente las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Sin embargo, por planes futuros de expansión o de modificación, se decide trabajar con la otra área. Tenemos aproximadamente 1,5 hectáreas para trabajar, siendo así este predio con condiciones bastante planas en topografía y teniendo nuestros únicos vecinos, bueno, lo que sería la carretera principal y la dirección general. Las condiciones climáticas son bastante variadas, desde los 22 a 36 grados centígrados, bastante caluroso, con una humedad significativa, aproximadamente entre el 71 al 100% de humedad relativa en el contexto. Dentro de las precipitaciones son pocas, son periodos establecidos también en junio, en septiembre y octubre, que son las más predominantes, y los vientos con velocidades entre 6,4 kilómetros por hora en dirección suroeste a noreste, que también son corrientes de aire bastante escasas. Dentro de las estrategias bioclimáticas que se pretenden implementar en la zona, es importante que las volumetrías sigan lo que serían las corrientes de aire para el aprovechamiento de lo que sería la ventilación cruzada en los edificios, también la rotación de los mismos en los ejes este y oeste para tratar de impedir esta radiación directa a las fachadas pues más largas, ¿verdad? También es importante elevarnos el proyecto a nivel de suelo por futuras inundaciones para prever estas situaciones y a la vez para poder ventilar también este espacio y que el espacio interior sea muchísimo más fresco de sensación térmica. La proyección de aleros es importante, eso a nivel de lluvia y también para la protección de la radiación solar. La implementación de vegetación como estrategia pasiva en el sentido de permitir un flujo mayor en las corrientes de aire, de generar sombra,
también de la atracción de esta fauna que les mencionaba anteriormente, la apertura de los volúmenes en las partes superiores, las llamadas ventilas, para poder igual permitir el paso de la ventilación dentro de los volúmenes, también estas aperturas en los techos para ganarnos altura y que el espacio también presente en estas condiciones de poder sacar el aire caliente de los mismos volúmenes. Diferentes estrategias como la proyección de protectores de radiación directa hacia lo que sería el espacio interno. La colorimetría viene a jugar un papel importante a nivel de techos, los colores claros rebotan muchísimo más lo que sería la radiación solar que un color oscuro, entonces esas estrategias también son bastante importantes. La recolección de agua llovida para el abastecimiento del mismo centro y las corrientes de aire, la vegetación como parte fundamental para poder incentivar un poco más las velocidades en los flujos que existen en la zona. También es importante esa proyección de aleros o esas proyecciones de marquesinas en las partes superiores para poder minimizar el impacto de radiación y lo que serían el agua como tal, el elemento agua, vendría a humedecer un poco más el espacio, sin embargo, la sensación térmica baja a nivel de temperatura, el cuerpo humano lo recibe de una buena manera para que se sienta más fresco el lugar. Es importante disminuir el uso de aire acondicionado, sino más bien optar por ventilación un poco más mecánica, distinta a la tradicional, esto para bajar el consumo energético, también para incentivar o para bajar costos, inclusive a nivel energético del conjunto. Entre otras estrategias pueden ser tal vez paredes verdes en algunos sectores para esta idea igual de hacer que el espacio sea un poco más confortable y amigable con el usuario. Dentro de las variables aplicadas se tienen 3 casos de estudio, tal vez por tiempo las obvié un poco, sin embargo se estudian casos nacionales como lo que serían los actuales CATEM, un centro de atención para personas indígenas y un centro internacional ubicado en París para la atención de migrantes. Estos 3 centros se extraen pautas importantes a la hora de diseñar. Dentro de ellas, la adaptación de los espacios cuando la población aumenta, es decir, que el espacio sea flexible, que tenga esta capacidad de poder duplicar su funcionamiento en caso de que empiecen a haber un mayor aumento de personas migrantes en la zona. Es importante tener la separación de actividades, a esto me refiero a poder diferenciar lo que sería espacios para los funcionarios como espacios para el migrante y dentro de esos mismos espacios subdividir las actividades, igual por las burbujas, como les mencioné anteriormente. A raíz de estos casos de estudio se genera esta idea de tener un centro articulador de las actividades sociales donde todas las personas puedan convivir y compartir de una manera pues un poco más libre en el contexto en el que se está. También se extrae la madera como elemento simbólico y estructural del proyecto, teniendo como referencia el lugar donde estamos y un arraigo a nivel cultural que la madera nos puede favorecer. Es importante los espacios exteriores estos sean versátiles para ligar un poco con la primera parte de la adaptación de los espacios, que también muten y sean adaptados para la atención futura de futuras corrientes migratorias y la separación de las personas en estos distintos espacios por los mismos grupos en los que se vienen manejando y esos espacios que sean diferenciados y modulares. Con estas variables, tanto del usuario, del contexto y de intenciones de investigación que se tenían, se plantea la propuesta. Se hace una síntesis de estas intenciones aplicadas, las mencionadas anteriormente, tomando en cuenta primeramente que el usuario es temporal, es decir, no es de estadías largas, máximo 1 o 2 semanas, pues son lo que estas personas se quedan en el lugar. Por lo tanto, las actividades que realizan también deben ser temporales. La identidad cultural como punto importante a respetar dentro de las mismas características que los viajeros tienen.
Esta separación de las personas por grupos igual a separación de espacios en diferentes actividades. Elevar el proyecto del suelo, esto para permitir igual tanto las corrientes de aire para quitar la humedad del espacio interno y para permitir la corriente de animales que ya presentían, que ya estaban en la zona. Más bien, es importante el aprovechamiento de estos espacios debajo de los volúmenes para que la misma naturaleza sea la que también se apropie de estos espacios donde ya estaban. La fragmentación del terreno, al ser tan grande, es importante dejar espacios para futuros proyectos que se vayan a realizar en la zona y abarcar área menor que la que se usa, tomando en cuenta también que es el parque nacional que estamos alterando. El aprovechamiento del viento, la madera como elemento principal, la regeneración boscosa, la modulación espacial, la canalización de esta agua llovida para que sea retenida y reutilizada en el conjunto, el centro como espacio social, que los espacios vengan a tener esa versatilidad que estamos buscando y que hayan, bueno, esta última característica, zonas de desinfección por las últimas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Dentro de la conceptualización, lo planteo en 4 puntos. El primero de ellos es que el proyecto debe de tener un carácter ensimismado. Esto por varias razones. Una de ellas es responder a esa ruralidad en la que se está inmerso. Estamos en un contexto en el que prácticamente estamos rodeados de naturaleza y por las mismas características que las personas necesitan debería estar separado un poco también de la parte de migración, sino que más bien sea un poco independiente de estas dos variables. Que las actividades sociales sean este punto de encuentro, este centro del proyecto, dejando la vivencia en esos espacios exteriores y manteniendo los espacios privados o volúmenes como actividades propias necesarias que los viajantes necesitan sin necesidad de tener como esta mezcla, sino más bien que sea el espacio exterior el que me dé esas características. La materialidad es clave en este proyecto, la madera como este actor simbólico y elemento importante del proyecto, y esta separación de actividades que he venido mencionando para que las personas tengan esta autonomía dentro del centro. Recordemos que no es un centro penitenciario lo que se está buscando, sino más bien, porque no son esas características, sino más bien que las personas son las que tienen que tener esa autonomía dentro del conjunto y poder utilizar los espacios que así lo requieren. Ligado un poco a esto, se llega a esta idea de tener el proyecto como centro de estos anillos, un perímetro de seguridad, luego tenemos lo que sería el espacio público como tal y una recuperación boscosa del contexto. Esto para las variables con el entorno. Las variables con el proyecto, lo que pretendemos es que exista igual este perímetro de seguridad y tenemos esta dualidad espacial entre lo que sería el espacio vigilado y un espacio vigilante. El espacio vigilado vendría a formar parte de todas estas actividades que realizan el migrante, la persona migrante, y el espacio vigilante son esos espacios para los funcionarios que me dan esas características hacia el conjunto de las personas migrantes y al espacio social. Se realizan estos diagramas de funcionamiento, tanto de los funcionarios como de las personas migrantes, para tener esta dinámica de actividades que realizan las personas, ya sea, bueno, en este caso funcionarios, que ingresan en las diferentes actividades, cuáles son las necesidades que se requieren, para llegar a un punto articulado de zonificación igual volumétrica y demás. Se tienen, bueno, en este caso de funcionarios, y también esos diagramas de actividades que realizarían los usuarios, cuál es la dinámica que estos mismos centros requieren para llegar igual a la conclusión de emplazamiento. Aquí se toman las variables climáticas, las diferentes intenciones que he venido mencionando, lo que sería generar este borde vegetal para la recuperación ambiental y la privatización un poco del conjunto del espacio público,
los ejes ordenadores en relación a los nuevos ingresos que se generan por esta idea de privatización. Y se empieza a generar ya a nivel volumétrico estas intenciones de lo que sería el espacio vigilante y el espacio vigilado para tener un centro articulado general y ordenador también del espacio. Entonces es así como llegamos a la propuesta. Para comentarles un poco a nivel de conjunto urbano, se implementan igual una paleta vegetal para lo que sería esa recuperación boscosa que les comenté a nivel del cordón perimetral de la propuesta. Se define también un espacio urbano con la idea de poder definir estos espacios transfronterizos y tener una identidad más clara de lo que se quiere o se identifica como tal en la zona, tal vez de transición entre una frontera y otra. Se privatiza un poco el centro, designando un nuevo acceso para llegar a lo que sería el espacio vigilante, con áreas administrativas, de servicios y de atención propiamente del conjunto. Un centro ordenador del espacio, de espacios sociales para el disfrute de los funcionarios y de los migrantes, con diferentes actividades sociales, y el espacio vigilado donde vendría a formar parte ya lo que serían las zonas de hospedaje de las diferentes personas y de servicios básicos dentro de los mismos módulos. Se trabaja fraccionado en diferentes módulos con esta idea que les mencionaba anteriormente de mantener las burbujas, por diferentes escalas también de cantidad de personas migrantes. Se generan diversas plataformas que más adelante les explico un poco el funcionamiento de las mismas, y se genera también un acceso secundario para lo que sería el ingreso de emergencias, ya sea ambulancias o abastecimiento al centro, por este sector un poco más directo a lo que sería el centro de atención temporal. Esta es una visualización de la plaza que les comenté anteriormente, de entidad cultural entre lo que serían las dos fronteras. Es una plaza pues bastante mediana, podemos decirle, donde se tienen diferentes actividades, tal vez un tipo auditorio, anfiteatro, con elementos que ya existen en la zona. Simplemente se les da otro tratamiento para poder también identificar lo que sería un espacio nacional de uno a donde las personas ya sean van o vienen, depende de la situación. Dentro de ese mismo conjunto, tal vez aquí un poco más específico, se desarrolla un eje central como canalizador de agua que viene a recoger todas las aguas llovidas de los diferentes espacios y las transporta hacia una laguna de retención de agua llovida. También se generan unas plataformas de emergencia para en realidad tienen doble uso. Durante el espacio cotidiano, cuando no hay una situación de emergencia que lo merite, tienen diferentes actividades, tanto para niños, siembra de árboles, como invernaderos y demás. Y ya cuando existe una situación de emergencia, la actividad en esta misma plataforma cambia. Se tienen espacios de huertas, espacios de bebederos y lavado de manos, una cancha deportiva. Se tienen también zonas de juegos infantiles, áreas de tendido y lavado dentro de cada módulo. Y también se genera un circuito perimetral de vigilación para lo que serían funcionarios, para tener también control dentro del propio centro a nivel perimetral del conjunto. Esta de acá es una sección del conjunto donde se puede identificar claramente estas intenciones que les comentaba desde el inicio, lo que sería el espacio público. En este sector, una barrera vegetal entre este espacio público y lo que sería el centro de atención temporal para personas migrantes. Esta barrera igual viene a potenciar toda esta idea de los vientos, ¿verdad? De implementar una mayor velocidad en los vientos y la sensación térmica, y a la vez una filtración dentro de lo que sería esta zona pública hasta el propio centro. Tenemos un borde perimetral, las zonas de servicios, o en este caso este sería el comedor, drenajes para lo que sería la canalización de estas aguas llovidas y llevadas directamente a lo que sería un canal general, zonas de espacios comunes en el propio centro
del conjunto, las plataformas de emergencia, las unidades habitacionales y estos bordes o circuitos, bueno, circuitos de emergencia y un borde perimetral en esta zona. Ok, aquí tenemos una visualización del espacio central, lo que serían el área de bebederos, las diferentes circulaciones a los servicios que se brindan, la zona de la cancha, espacios para estar. Igual se genera lo que serían árboles de la zona, en este caso un cortés amarillo, diferentes vegetaciones igual dentro del mismo conjunto para que no se sienta tan austero este espacio, sino que también genere sombras y actividades distintas para los propios migrantes. Por acá una visualización de las plataformas. Se tiene también una huerta en este espacio, donde esas plataformas pueden funcionar para las mismas actividades o áreas de juegos cuando no se utilicen para zonas de emergencia. Dentro de la distribución se tienen los diferentes bloques. Podemos ver lo que sería el bloque A, el bloque B y las unidades habitacionales E. Por cuestión de tiempo, lo que sería el bloque C serían espacios de servicio y los bloques D, que también son unidades habitacionales, las subí un poco de la presentación, pero aquí también se puede ver lo que sería, bueno, es la laguna de retención un poco más clara y este canal central que me redirige las aguas hacia ese espacio. Empezamos con lo que sería el bloque A. El bloque A vendría a tener un carácter administrativo dentro del conjunto. Se tiene por acá el acceso principal hacia lo que sería una recepción y un espacio de un salón multiusos, igual adaptable en situaciones de emergencia, para una capacidad de 50 personas. Y por el otro lado se tiene lo que sería la zona de servicios, la parte administrativa, el uso de espacios de conectividad para los migrantes, las zonas de atención psicológica, el salón de juntas, espacios de atención primaria, oficinas administrativas y espacios para los funcionarios. Y se generan estos dos filtros de seguridad para lo que es el ingreso y la salida de las personas, como único punto igual de acceso para las mismas. Igual se genera también esta rampa de acceso para lo que sería esta zona. Y diferentes espacios de ingreso y de parqueo para la misma atención. Dentro de los bloques se genera una circulación perimetral, esto para poder ventilar un poco más el espacio y que estas mismas circulaciones sean exteriores y me generen grandes aleros para la protección climática del conjunto. Acá tenemos una vista de lo que sería la zona de ingreso al bloque A. Se generan también unas texturas en bambú para igual poder tamizar esta radiación directa dentro del espacio. Tenemos por acá una zona de desinfección, el ingreso por rampas por este lado o escaleras para esta otra parte de recepción. Igual estacionamientos para bicicletas, una plaza de estar y la zona de estacionamientos por este otro lado. Ok, en este corte también se puede ver estas intenciones que se tenían de levantar el proyecto a nivel de suelo para poder tener una mejor ventilación a nivel de entrepiso del proyecto. Y también se generan estas ventilas en la parte superior de la misma manera para que el espacio se sienta lo más confortable posible, sin la utilización de tanto aire acondicionado, más bien optar por elementos mecánicos. Y estas grandes proyecciones de aleros para la protección igual de estas circulaciones perimetrales que se generan. También se tienen lo que serían los drenajes para la filtración de las aguas llovidas hacia lo que sería la laguna de retención. Y estas grandes cámaras de aire para igual en la extracción de aire caliente. Tanto este módulo como los siguientes se trabajan con una cimentación prefabricada. Esto también es un proyecto de un estudiante que involucraría unos dados de fácil reproducción y modulación para lo que sería el proyecto, y se trabaja igual un marco estructural en madera articulado para igual tener una luz bastante amplia y concentrar la masa en un espacio central con una estructura secundaria liviana.
Acá se tiene otro corte del mismo volumen, de bloque A. Este es el salón multiuso. El funcionamiento viene a ser similar, una igual gran proyección de alero con las circulaciones exteriores y la concentración de la masa o del espacio interno ligado un poco o desvinculado un poco de estos perímetros del volumen, igual con aperturas para la fluidez del aire. Tal vez acá les puedo explicar un poco más lo que sería la parte estructural o las diferentes texturas, igual con las que se juega en el proyecto, teniendo tableros de madera, esos marcos estructurales modulares dentro del proyecto, igual las cerchas en madera. Eh, es importante, tal vez acá lo podría mencionar, que la misma madera, bueno, se hizo una investigación para saber o tener claro la búsqueda de la propia de las especies que se vayan a utilizar. Es importante que sea local, la búsqueda también y el transporte de los mismos para la reducción de costos a la hora de la implementación de esta materia prima. Igual con los clavadores, también en madera, las láminas sí serían de hierro galvanizado. Los cielorrasos se plantean también en fibra natural. Ya lo que serían paredes internas de los volúmenes podrían ser de muro seco, también en otras alternativas, tal vez un poco más amigables con el ambiente, para la disminución también de CO2 a la hora de construcción de estos conjuntos. Bueno, la cimentación prefabricada que les comentaba anteriormente. Por acá se tiene una visualización donde tal vez se pueda observar, esto es más que todo a nivel arquitectónico, como este filtro me viene como este volumen, perdón, me viene a hacer este filtro entre lo que sería el espacio público y ya lo que sería el espacio interno del conjunto. Igual, aquí se ve claramente lo que serían las circulaciones perimetrales a la masa central. Por acá una visualización desde la fachada posterior o interna del bloque. Aquí es importante la vegetación cerca de las caídas de aguas para que la humedad recaiga justamente en estos espacios y no en la madera propiamente. Al ser de madera puede que la humedad pues les vaya a tener una mayor repercusión. Entonces la idea es igual disminuir estos riesgos, parte también de por qué se hace el proyecto a nivel de suelo. Un poco de visualizaciones internas, esta del salón multiusos y esta acá del espacio de recepción, igual con áreas de desinfección, centros de atención y la entrada por acá para el salón multiusos. Tenemos lo que sería la distribución del bloque B. Este bloque vendría a funcionar como espacios complementarios para la atención propia de las personas migrantes, teniendo en el lado izquierdo lo que sería el comedor y por el otro lado la atención de emergencias médicas y una batería sanitaria. Se genera, bueno, este ingreso por acá, el ingreso de emergencias, tanto para el abastecimiento de la zona alimenticia como para el ingreso a la zona central del conjunto. Me baso también en las mismas pautas con circulaciones perimetrales que me hagan sustraer un poco más la volumetría y dentro del espacio igual se juegan con texturas que me permitan la ventilación natural del conjunto hacia las zonas de mayor concentración de personas. Por acá se explica tal vez mejor estas intenciones de circulación hacia el conjunto, las zonas de carga y descarga, de ingreso de almacenaje en cocina, zonas de comedor tanto internas como espacios externos, para que igual las personas tengan esta libertad y esta autonomía de dónde comer, de qué espacio escoger. También se generan ingresos desde la plaza central, laterales. Por acá una visualización de esos espacios. Y estructuralmente, bueno, a nivel de corte, tenemos la misma idea de estos marcos
estructurales en madera, con proyecciones igual de grandes aleros en cubierta para la protección climática, la generación de drenajes para la canalización de esta agua llovida, la elevación del proyecto a nivel de suelo, las grandes cámaras de aire para la extracción del aire caliente. Y a nivel estructural, tenemos el mismo funcionamiento, un sistema modular de marcos rígidos en madera. Se generan unas pieles exteriores, igual en material natural, para impedir la radiación directa hacia lo que serían las paredes internas de la masa. Por acá tenemos una visualización de la fachada desde el espacio central. Tienen igual estas escaleras de ingreso a lo que sería la zona de comedor por este lado y la zona de atención médica por este otro espacio. Igual se ve lo que serían los componentes estructurales y estas salidas de aire desde la cámara de aire caliente. Por acá una visualización del espacio interno, de las zonas de comedor, tanto interna como externa. Y por acá tenemos lo que serían las distribuciones de los bloques E. Si ven, son los mismos módulos, sin embargo, la distribución interna varía. A nivel estructural es el mismo funcionamiento. Esto igual para tener una optimización del material o de la materia prima. En este espacio, en el E1, se designan bloques para 10 personas, 12 personas, perdón. Y en este otro, para 14, 15, 16 personas en este otro espacio. Igual se mantienen espacios de baterías sanitarias con zonas de sanitización comunes y una apertura central para lo que sería igual la misma ventilación dentro del espacio. En la parte posterior se encuentra con zonas de lavado y zonas igual de retención de agua llovida para lo que sería la filtración y el drenaje hacia el eje central. Y el ingreso principal sería por medio de una rampa. Los bloques funcionan de la misma manera. Ok, aquí tal vez lo puedo explicar lo que sería el ingreso hacia lo que sería el volumen, zonas de casilleros para lo que serían pertenencias, lavados, zona de lavado, igual los camarotes para las distintas personas y las zonas para dejar también las pertenencias. Se generan igual ventilas, si notan no se usan vidrios como tales, igual para la disminución de costos, sino más bien la ventilación igual en madera o en acero, estas ventilas para igual mantener un constante paso del aire y la extracción de aire caliente dentro de los volúmenes. Como se ve en este corte, un poco el funcionamiento del bloque E, que tenemos igual los mismos principios, un marco estructural en madera con grandes proyecciones de aleros para la protección climática dentro del conjunto habitar. Por acá tenemos lo que sería la visualización de esos conjuntos o de esos bloques. Espacios internos de esas habitaciones. También aquí se puede observar igual esta idea de ventilación mecánica, de espacios perdón, cielorrasos con fibras naturales y concreto expuesto en el piso, igual para mantener el espacio un poco más controlado térmicamente. Y con lo que serían las plataformas, estas son habilitadas en situaciones de emergencias con carpas montables, modulares igual, con capacidad de 12 personas cada una, para la atención rápida y eficiente de las distintas corrientes migratorias que vayan llegando cuando haya una situación de emergencia y que sean fáciles de montar y de adaptar a esas plataformas, e igual elevadas a nivel del suelo por si hay futuras inundaciones o diferentes condiciones que me permitan tener una base distinta al suelo y una mejor condición de habitabilidad dentro de las mismas. Bueno, acá se pueden ver las mismas carpas ya montadas dentro de las plataformas y el funcionamiento general de estas unidades. Por acá otra visualización desde lo que sería
la huerta. Porque también esto es importante, a la hora de que haya una emergencia, debe de existir un funcionamiento igual de actividades distintas a las comunes en una situación, que todavía existan las posibilidades de socialización, que la cancha tal vez se mantenga como cancha durante una situación de emergencia. Esto igual favorece a lo que sería la dispersión de las personas a esos espacios y despejar un poco también el ambiente de lo que se está viviendo, sino que tengan distintas actividades o del quehacer dentro del centro para evitar diferentes conflictos. Por acá una visualización ya propiamente lo que sería el conjunto completo. Dentro del el mismo planteamiento de la investigación se genera un modelo de gestión, un sociograma de los diferentes actores involucrados en el proyecto, tanto a nivel regional, local, internacional y nacional, y las diferentes escalas de actuar de los entes gubernamentales o involucrados en el proceso, siendo este círculo los más relacionados directamente tanto con la construcción, financiamiento, gestión del proyecto, y siendo los otros como un apoyo importante a la hora de generar esas propuestas. Llegando al capítulo de conclusiones, bueno, primeramente a nivel general, este proyecto es una herramienta para tener un control en la población local y en la población migrante a nivel de sanidad, tanto de espacios como de las mismas personas. Los modelos de tipologías arquitectónicas para estos centros de la atención generalmente son tiendas de campaña. Estos centros deben de mutar a las diferentes necesidades resilientes que se deben de tener para futuros conflictos que vayan a suceder y que que se tenga previsto estas atenciones pensadas, perdón, en función al usuario y a las necesidades espaciales. Se utilizó una normativa vigente a la hora de la realización de este proyecto. Sin embargo, estas normativas están basadas en situaciones cotidianas, no necesariamente a situaciones de emergencia. Entonces, deberíamos de enfocar también nuestras siguientes leyes o diferentes reglamentaciones enfocadas a esa resiliencia futura que se debe de prever. A modo de alerta, es importante estos centros de atención para personas migrantes, tanto la atención en salud administrativa, eh, con estos nuevos protocolos de igual de atención que venimos, tanto la realidad nacional como futura, es necesario para la atención. Con respecto a los usuarios, también es importante esta coordinación interinstitucional, tanto administrativa, en la parte de gestión, en el desarrollo del proyecto, porque si vieron desde el inicio he mencionado que son distintos actores los que están involucrados a diferentes entidades, entonces la coordinación interinstitucional es un factor determinante para la elaboración de estos proyectos. Es importante las herramientas hacia los usuarios que tengan igual esta misma autonomía, brindar esos mismos apoyos, tanto del INAMU, del IM, del PANI, para la atención primaria de estas personas que están en el centro. El aforo del centro, bueno, se establece con datos de la Dirección General. Sin embargo, por futuras crisis de migraciones, el aforo del mismo centro debe de ser un poco mayor al que actualmente se presenta. Con respecto al sitio, a las conclusiones obtenidas del estudio de sitio, se ve que es importante la planificación urbana en zonas transfronterizas. A nivel nacional tenemos, bueno, la frontera norte y la frontera sur con una poca planificación urbana en estas zonas. Es importante determinarlas, determinar áreas naturales, áreas de convivencia, de reforestación, áreas, bueno, en este caso que está el refugio de vida silvestre. Es importante tener igual una clara conexión de qué espacio es habitable y qué espacio no se puede alterar para igual tener esta misma resiliencia y planificación dentro de las futuras propuestas que se vayan a generar. Los casos de estudio fueron una herramienta para la síntesis de variables que se aplicaron al diseño. Igualmente, la implementación de pautas bioclimáticas en la zona es importante a la hora de diseñar en situaciones donde el clima es bastante distinto a lo que generalmente se hace.
Y como el último objetivo, la articulación conceptual, podemos decir que esta idea del espacio vigilante y el espacio vigilado funciona como este categorizador de los espacios, me permite tener un mayor control tanto de la población que se cuenta como una libertad dentro de los mismos en el conjunto. Las zonas de ingreso están, bueno, estas son monitoreadas en el conjunto, permite igual esta misma libertad que mencioné anteriormente. Se generan iguales circulaciones perimetrales, les comenté, de recorridos en el conjunto para facilitar la conexión entre igual actividades y volúmenes. Y también este último punto es importante, la disminución de huella de carbono en el conjunto, tanto a nivel de energía, de material, de estrategias de climatización, para una búsqueda de las soluciones de autosostenibilidad. Ya para concluir, me gustaría dejar esta última frase, que creo que el proyecto es lo que busca, no dejar espacios para arquitecturas de segunda categoría, sino que sean para situaciones de primera necesidad. Eso sería. Le damos las gracias al arquitecto Carlos Vargas por la conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien tiene alguna consulta, puede escribirla o bien levantar la mano y con todo gusto le activo el micrófono. Bueno, al parecer todo les quedó muy claro. Antes de finalizar, de nuevo recordarles a todos que esta conferencia queda en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan verla por ahí. Don Sergio tiene una consulta. Adelante, don Sergio. Ok, escribe, ¿se utilizó el manual Esfera como referencia? Hola, no, el manual de esfera no se utilizó como referencia. Dentro de las referencias que se utilizaron, bueno, se hicieron consultas específicamente a la atención de migrantes jesuitas, que es la institución propiamente de atención también que atienden migrantes temporales, eh, como fuentes, digamos, primarias. A nivel bibliográfico, igual se utilizan, bueno, la reglamentación nacional, las leyes vigentes migratorias, se tuvo apoyo de la atención que genera el Centro de Atención, perdón, la Dirección General de Migración y Extranjería. Creo que, pero sí, sí me gustaría tal vez como que me facilitara el manual de esfera para detallar un poco, porque lo desconozco. También escribe CR García, que dice que agradece el proyecto tan noble y humano, la persona como primer lugar, y me gustó mucho la idea. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, les agradezco llenar una pequeña encuesta que les voy a colocar en este momento. Son 10 preguntas de marcar nada más. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron esta noche en la conferencia y gracias al arquitecto Carlos Vargas Alfaro por la conferencia de esta noche. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.